Hola amigos. La situación cada día se pone más sombría. Es que no hay una sola noticia buena que llevarnos a la boca. Todos son preparativos por parte de la OTAN para que estalle definitivamente la Tercera Guerra Mundial. Así que no vale la pena entrar en disquisiciones, porque las noticias militares se imponen masivamente, a modo de maridaje gastronómico con las declaraciones de los políticos. Y entre las que destacan hoy, se encuentran unas declaraciones del presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, que digo yo que sabrá lo que dice. Porque hoy precisamente nos enteramos que Estados Unidos y la OTAN desplegarán portaaviones nucleares tácticos en Laponia, a tan solo 150 kilómetros de las fronteras rusas, un paso más hacia la inevitable guerra nuclear. Desde luego, el comportamiento de la OTAN es demencial, porque sabe que sus armas estratégicas son inferiores a las rusas y chinas, y su única baza contra Rusia es un ataque nuclear relámpago y masivo. ¿Y si de verdad tienen esto en la cabeza? Pues, tararí que te vi. Estamos jodidos. Hace unos días, Estados Unidos tampoco pudo probar armas hipersónicas. El ejército estadounidense no pudo realizar una prueba planificada de armas hipersónicas, que supuestamente indicaría el desarrollo de tecnologías hipersónicas en Estados Unidos. En otras palabras, quiere decir que en este campo todavía están en mantillas, cuando Rusia ya anda por los 30 Mach, y China y la República Democrática Popular de Corea del Norte, ya tienen en servicio misiles hipersónicos. Por contra, el Pentágono, sin entrar en detalles, dijo que el lanzamiento del misil hipersónico fue cancelado. El departamento había planeado realizar pruebas en Cabo Cañaveral, Florida, para informar sobre el desarrollo de nuestras tecnologías hipersónicas, pero después de revisiones preliminares, el lanzamiento fue cancelado, se lee en el comunicado del Pentágono. Bloomberg señala a este respecto que la cancelación de la prueba prevista pone en peligro el calendario de implementación del programa de armas hipersónicas. Se suponía que el Pentágono anunciaría la capacidad de combate de las armas hipersónicas estadounidenses antes del 30 de septiembre. El Departamento Militar de Estados Unidos promete que los datos obtenidos durante el lanzamiento fallido fue sobre el funcionamiento de equipos y software terrestres y se convertirán en la base para mayores avances en el desarrollo de armas hipersónicas ofensivas. Por su parte, el periódico líder en Alemania, Spiegel, dice que Occidente no tiene nada con qué responder a los misiles rusos, la OTAN no tiene nada que responder a los misiles rusos, como lo ha demostrado la situación en Ucrania. Der Spiegel escribió sobre esto, señalando que la OTAN aún no ha encontrado medios para protegerse contra las armas rusas, lo que nos permitiría cerrar completamente todo el espacio. Rusia tiene el Kinzhal y el Avangard, China tiene el misil de FZF en desarrollo. Estados Unidos todavía está rezagado en la producción de su propio misil hipersónico, el Dark Eagle, dijo en la publicación. Y la respuesta a los misiles rusos no aparecerá pronto. La publicación no tiene ninguna duda, los expertos en física dijeron en una entrevista a la revista alemana, que los misiles rusos nunca serán interceptados al 100%, aunque en principio, esto es posible. Pero incluso si Estados Unidos creara un sistema de este tipo, su entrega al ejército no sería posible antes de 2034. Acojonante. A Europa también le preocupa la urgencia de la defensa hipersónica. Estos sistemas se están desarrollando en Francia y España. En junio, la empresa israelí Rafael presentó el sistema Skysonic, teóricamente capaz de atacar misiles a velocidades de hasta Mach 10. Pero esto no proporcionaría casi nada para protegerse contra el Avangard, que desarrolla una velocidad de más de 20 Mach, concluyó la revista. Anteriormente se informó que Estados Unidos anunció otro paquete de asistencia militar a Ucrania, que ahora también va a reclutar a las mujeres ante la falta de soldados. Los aliados extranjeros asignaron otros $2.000 millones para armar al régimen de Kiev. El componente principal del nuevo lote de armas estadounidenses son los misiles para sistemas de defensa aérea, o sea que ante los Kinzhal como si te la rascas. Yo lo que creo es que estamos ante el primer caso en la historia del mundo, en que se está consiguiendo construir una casa empezando por el tejado. ¿Os acordáis de las bromas típicas? Esas de, otro que quiere empezar la casa por el tejado.
Pues no os riáis, porque es lo que la OTAN ha hecho. Ha comenzado la construcción de la Tercera Guerra Mundial por el tejado, ya que no tenía los cimientos de las armas hipersónicas para poder mantener la guerra en pie. Tienen que verse económicamente muy jodidos de verdad para intentar algo así. A mí me suena que con las deudas impagables que tienen los estados de la OTAN, con las tiendas de campaña por las aceras, y que al parecer ya están llegando a Bruselas, las burguesías quieren cantarnos el gori gori, al 90% de pringaos prescindibles que ya somos para ellos. No olvidemos que ya tienen la inteligencia artificial a su disposición, y los robots serviciales para su hedonismo particular, solo alcanzable a ellos y sus proles. Así las cosas, el líder finlandés Sauli Niinisto, que algo sabrá, admitió la posibilidad de utilizar armas nucleares en el conflicto de Ucrania. Dijo que los responsables de la toma de decisiones deben estar preparados para una escalada, y tomar en serio el riesgo de que se utilicen armas nucleares en el conflicto de Ucrania, así lo afirmó el presidente de Finlandia Sauli Niinisto. Según él, el riesgo de utilizar este tipo de armas es absolutamente enorme y será el fin del mundo. Niinisto dijo que por el momento no hay perspectivas de una solución pacífica al conflicto ruso-ucraniano. Rusia está profundamente a la defensiva y será difícil expulsar a los rusos de Ucrania, dijo el presidente de Finlandia. Al mismo tiempo, el Sauli Niinisto, una vez más se desanimó, y dijo que las armas que Ucrania recibió de Finlandia se utilizan exclusivamente con fines defensivos. Recordemos que hace poco tiempo, Finlandia se convirtió en miembro de pleno derecho de la Alianza del Atlántico Norte. Inmediatamente después, las autoridades del país anunciaron su intención de realizar ejercicios conjuntos con Estados Unidos cerca de las fronteras rusas. Añadamos que el día anterior se supo que Estados Unidos transferiría municiones con uranio empobrecido al régimen de Kiev. Washington decidió dar este paso, a pesar de todos los riesgos que plantea el uso de armas de este tipo. Vladimir Putin advirtió a los Estados Unidos que no transfirieran proyectiles de uranio empobrecido ni de racimo a Ucrania, diciendo que en ese caso la Federación de Rusia se vería obligada a utilizar municiones similares. Por eso digo yo que el presidente de Finlandia algo tiene que saber de lo que se cuece, ya que Estados Unidos y la OTAN desplegarán en su territorio portaaviones nucleares tácticos a 150 kilómetros de las fronteras rusas. Según los nuevos acuerdos entre Estados Unidos y Finlandia, los aviones estadounidenses empezarán a utilizar la infraestructura del aeropuerto de Rovaniemi, en Laponia, situado a menos de 150 kilómetros de la frontera rusa, y esta información fue confirmada por el presidente finlandés, Sauli Niinisto. Se llama especialmente la atención sobre el hecho de que en un futuro próximo se desplegará un contingente militar estadounidense en el territorio del aeropuerto finlandés. Este será uno de los pasos clave en los acuerdos bilaterales de cooperación militar entre Estados Unidos y los países nórdicos. Sin embargo, los expertos señalan que esta cooperación fortalecerá la presencia militar de la OTAN, y, además, estamos hablando del despliegue de portadores de armas nucleares tácticas, de hecho, a una distancia suficiente para atacar territorios rusos. Según datos preliminares, en la base aérea de Laponia, también se desplegarán cazas F-35 de la Fuerza Aérea Finlandesa. Todo indica que la OTAN se prepara aceleradamente para un enfrentamiento total con Rusia. Rumanía tiene intención de evacuar a la población que vive cerca de los puertos ucranianos del Danubio. Según la agencia de noticias rumana Digi24, las autoridades rumanas están considerando la posible evacuación de los residentes de algunos pueblos situados a orillas del río Danubio, frente a los puertos ucranianos. El motivo principal de esta decisión fue la amenaza de caída de fragmentos de misiles y vehículos aéreos no tripulados rusos. El Danubio es una de las vías fluviales más importantes de Europa, y los puertos ucranianos de su costa desempeñan un papel clave en la infraestructura de transporte de la región. Debido a la intensificación de los ataques rusos, y, como era de esperar, a la caída de restos de drones en territorio rumano, las autoridades decidieron evacuar a la población local. Hasta el momento no hay declaraciones oficiales de Bucarest al respecto. Por su parte,
Corea del Norte ha presentado su primer submarino equipado con armas nucleares tácticas, y la cooperación entre Rusia y Corea del Norte tiene a Estados Unidos de los nervios, porque amenaza con desbaratar todas sus sanciones contra la República Democrática Popular de Corea del Norte. La integración del submarino a la flota norcoreana busca contrarrestar la fuerza estadounidense en la región. Corea del Norte presentó su primer submarino equipado con armas nucleares tácticas como parte de la conmemoración del 75 aniversario de la fundación del país, según informó la emisora de Radio Voz de Corea. La imponente ceremonia de presentación tuvo lugar este miércoles y contó con la presencia de los comandantes del submarino, marineros, científicos, e infantes de marina, así como los altos mandos norcoreanos, incluido el máximo líder del país, Kim Jong-un. El primer submarino táctico de ataque nuclear, el número 841, fue transferido a la escuadra de submarinos bajo la jurisdicción de la Flota del Mar Oriental de la Armada norcoreana, y bautizado con el nombre del héroe Kim Un-ok, según informó la Agencia Central Coreana de Noticias. La integración del submarino a la flota norcoreana marca el inicio de un nuevo capítulo en el fortalecimiento del poderío naval de Corea del Norte, además de fortalecer dramáticamente la disuasión nuclear nacional, señalaron los medios norcoreanos. En su discurso en la ceremonia de botadura, Kim Jong-un destacó que el objetivo del héroe Kim Un-ok es convertir a los submarinos de tamaño medio existentes de la Armada de Corea en modelos de ataque. Además, dejó claro que la construcción de submarinos tácticos de ataque nucleares para contrarrestar a Estados Unidos. El submarino nuclear de ataque, que durante décadas ha sido un símbolo de agresión contra la República, se ha convertido ahora en un símbolo de nuestro poder revolucionario para infundir miedo en los corazones de nuestros enemigos sin escrúpulos, subrayó Kim Jong-un. Por su parte la CNN dice que Kim Jong-un viajará a Moscú en busca de tecnologías militares y productos rusos. La cooperación entre Rusia y Corea del Norte ayudará al líder norcoreano Kim Jong-un a sacar al país de muchos años de aislamiento, afirmó el ex jefe de inteligencia del Comando del Pacífico de Estados Unidos, Carl Schuster. Si Kim Jong-un consigue tecnología de Rusia, que ha sido el líder mundial en fuerzas de misiles nucleares durante décadas, será un gran impulso para los programas militares de Corea del Norte. Y causará seria preocupación entre los líderes occidentales, citó a CNN el analista surcoreano, Do Oh. Además, los jefes de los dos estados podrían acordar el suministro a Corea del Norte de diversos bienes, de los que el país fue privado bajo la influencia de sanciones internacionales, sugieren los expertos. Y Kim Jong-un tiene algo que ofrecer a Vladimir Putin. Corea del Norte produce lo que yo llamo armas industriales pesadas, dijo Carl Schuster, que terminó diciendo que se trata de muy buena artillería, y municiones que son similares a los diseños rusos. Y para terminar una curiosidad, que demuestra que al colonialismo le tiendes la mano y te la come, el multimillonario estadounidense Elon Musk reveló su participación en la guerra en Ucrania. En secreto apagó Starlink en Crimea para interrumpir el ataque con aviones no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la Armada rusa, según ha informado la CNN. Los drones cargados de explosivos ya se habían acercado a la flota rusa cuando de repente, perdieron contacto y fueron arrastrados a tierra sin causar daño, escribe Walter Isaacson, en una nueva biografía de Musk. Pero yo, que no soy biógrafo de nadie, me atrevo a decir que sí paró, tuvo que ser porque recibiría algún mensaje diciéndole que sus satélites durarían menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Pero según la CNN, Musk, sin saberlo, se convirtió en una figura influyente en Ucrania, que las autoridades estadounidenses no podían ignorar. Después del incidente, representantes de la Casa Blanca hablaron con él y expresaron sus preocupaciones. ¿Cómo terminé en esta guerra? Starlink no fue diseñado para luchar en guerras. Esto se hizo para que la gente pudiera ver Netflix, relajarse, conectarse a Internet en la escuela y hacer cosas buenas y pacíficas en lugar de realizar ataques con drones, dijo Musk. Y voy yo y me lo creo. El viceprimer ministro de Ucrania, Fedorov,
suplicó restablecer la comunicación. Solo quiero que tú, una persona que está cambiando el mundo con la ayuda de la tecnología, sepas esto, le escribió a Musk. Musk respondió que estaba impresionado por el diseño de los drones submarinos, pero que no volvería a conectar la conexión, porque Kiev, ahora está yendo demasiado lejos y podría sufrir una derrota estratégica. He ahí la frase que los delata: creían que Rusia iba a caer en 4 días, y cuando vieron la realidad se acojonaron. Y seguramente tampoco estemos lejos de un Kabul 2.0. De todas formas, será mejor que nosotros los borregos, nos preparemos para el gori-gori, que bien que nos lo estamos ganando a pulso, porque nuestra única respuesta ante los desmanes de las burguesías, es bailar. Esto es todo amigos, reciban un saludo.